Más. A ver ahora, que vea. A ver, sí, ya está. Bueno, pedimos perdón por los problemas que hemos tenido ahora de sonido, ¿vale? De todas formas, si se nos escucha mal o lo que sea, como decimos siempre, si hay algún problema con la retransmisión, nos lo ponéis por el chat de YouTube y os agradecemos muchísimo vuestros comentarios, ya sean siempre para ayudar, claro, porque al fin y al cabo esto es un proyecto que tenemos nosotros por nuestra cuenta y a la mínima, pues claro, te puede surgir un problema y no tener la suerte de que lo hemos podido solucionar. Haciendo un resumen, ahora mismo el Extremadura tenía la pelota, pero la ha mandado directamente a saque de banda para el Mérida. Las alineaciones para ambos equipos son: para el Extremadura, Unión Deportiva en portería con el dorsal número 1, Diego, línea de 4, con el 3 Humana, lateral izquierdo, pareja de centrales, con el 6 Juan Carlos Lozano y con el 5 Manuel Lozano. Y en lateral derecho con el dorsal número 2 Jorge. En el doble pivote tenemos con el dorsal 4 a Alex Iglesias y con el 8 a Alberto. En la media punta el número 11 es Antonio, banda izquierda, extremo izquierdo, dorsal número 10 Juan Pons. En banda derecha con el 7 Marco Marín y arriba en punta con el 9 Álvaro Asensio. En el banquillo para posibles sustituciones con el 12 Antonio Barrera, con el 13 Marco Navia, 14 para Carrillo y con el dorsal 15 Andrés. Para el Mérida tenemos en portería con el dorsal 13, aunque ojo porque la lleva la Extremadura. El balón a banda izquierda, puede ser peligroso. ¡El disparo! Intervino Ale, dorsal número 13, justo lo iba a comentar ahora. Era el cancerbero del Mérida. Evita la jugada, ojo, el peligro. Ahora tiene que poner la pierna Diego y mandar el balón fuera. El Extremadura que quiere recuperar la pelota, pero está en dominio del conjunto emeritense. Tocaba el dorsal número 6, Miguel. El balón que rebota en el árbitro y obviamente se tiene que parar el juego. Así aprovecho y cuento la alineación del Mérida. Con el dorsal número 12 Torres, 14 para Aza, 5 Fabio, 15 Javi, 6 Miguel, 8 Quique, con el 19 Raúl, 11 para Pablo Hidalgo, con el 10 Cristo y con el 9 en punta el otro Pablo Rodríguez. El banquillo para posibles sustituciones con el 1 Carlos, el portero suplente, 4 para Dani, con el 17 Iker, 20 Rodri, 3 Luis y 2 Hugo. Toca el Mérida en banda izquierda, la presión del Extremadura para recuperar la pelota. Es el dorsal número 8, es Quique, quien quiere jugar, abrir a banda izquierda para Aza, aportado en ese sector del campo. El balón que se marcha desviado, sacará el conjunto emeritense. Tiene la pelota el Extremadura que quiere despejar, quiere cortar la jugada del Mérida. El cuero que le cae a Antonio, se apoyó en Jorge para despejar la pelota. Otra vez más, balón de banda para el Mérida. Sacó el conjunto meritense de banda, era Aza, se apoyaba en Pablo Rodríguez y la quiere recuperar la Iglesia y lo consigue. Sigue el dorsal número 4 del Extremadura que inicia la carrera, puede buscar el pase al espacio, pero sigue solo a la Iglesia. Abra banda derecha para Marín, Marín pone el centro al segundo palo. Atrapale. Que rápidamente manda el cura banda derecha. El balón buscando a Pablo Rodríguez. Recupera otra vez a la Iglesia que protege la pelota. Tiene que apoyarse en Juan Carlos Lozano y el colegiado que pitó falta sobre el pivote de Extremadura. A ver, dale. Aquí. Sí. Propiedades. Ah, no, a la ruedita. Pero clic normal, no clic izquierdo. La ruedita. Ah, propiedad de avanzada. Monetización desactivada. Es que he tenido que quitar la mesa de mezcla grande porque es que no la reconocía. A ver, es que esto se oye, o sea, aparece ahí en el OBS. Pues si dice Candela que se oye. Eso. Sigue tocando el Extremadura, recuperable Iglesias para el conjunto almendralejense. La peinada de Álvaro Asensio es buena para Juan Pons. Sigue Álvaro que puede poner el centro, que se desvía directamente por encima de la portería defendida por Ale. Sacará el Mérida.
momento, minuto 6 de encuentro, casi 7. Ahora ponemos bien el marcador, 6:40. Saca Ale de puerta, el balón que va dirigido al costado derecho y se va directamente a saque de banda, pero balón que se queda en dominio meritense. Sacará Aza de banda, se apoya en Cristo, que pierde la pelota, la recupera, la rebaña Le Iglesias, la pelota le cae a Manuel Lozano, que se la entrega a Diego. Balón despejado del portero, frenado por el viento, la quería recoger Pablo Rodríguez, pero al final fue Quique dentro del área, tira el recorte entre dos jugadores del Extremadura, así que Quique, que quería hacer la guerra por sí solo, saque de banda para el Mérida. Sacó Aza la pelota, la recuperó a Alberto para Extremadura, abrió banda derecha para Marín, el balón que sale, banda para el Mérida. Es Aza quería jugar con Pablo Rodríguez, recuperó el Extremadura, el Mérida que no está sabiendo tocar en 3/4 de campo, el despeje del Extremadura que le cae directamente a Fabio, que retrasa para Ale. Otra vez para Fabio, que tiene que buscar el pase filtrado por dentro para Quique, quería tirar el autopase, quería tirar el recorte, pero a Le Iglesias le dio las intenciones, otro que está acostumbrado a hacer ese tipo de jugadas. Falta en el centro del campo sobre Marín, sacará de Extremadura. Y Marín no es dorsal 7, perdón, lo he leído mal, es el dorsal 17. El balón raso, jugada ensayada, la pelota cae a La Iglesia, que quería librarse. Al final consigue girarse, el mediocentro de Extremadura. La pelota le cae a Antonio en banda derecha, el balón dentro del área que lo tiene que despejar el Mérida. Aza de cabeza para tocar con Cristo, está Pablo Rodríguez esperando la pelota en punta, el autopase de Cristo se convierte en una entrega para Alberto, que quería tirar el cañito pero la recupera. Otra vez el jugador de Extremadura, que vio como rebotaba en su pierna la pelota. Sacará el Mérida de banda. Un partido que va a ser un duelo por el cuarto puesto a expensas de lo que haga mañana el Don Bosco contra el Castuera. El Extremadura, que tiene 37 puntos, el Mérida tiene uno menos, 36, lo mismo que el Don Bosco. Cuando vemos que el balón sale directamente por línea de fondo y será saque de puerta para el Extremadura. También recordamos que a las 5 juega el primer equipo, juega el Extremadura en Calahorra. Toda la suerte de Ciclismo, deseamos toda la suerte del mundo al primer equipo, porque al fin y al cabo tampoco hace falta que lo explique mucho, ¿no? Y bueno, se me ha olvidado mencionar lo que en esta retransmisión me acompañan otra vez más Isabel, Galindo y Francisco, que últimamente se está animando mucho, lo tenemos aquí con la cámara. Sigue Jorge. El pase filtrado bueno para Álvaro, caída banda, que pone el centro raso, despeja el Mérida. Álvaro, que yo creo que está buscando demasiado ese tipo de jugada y no está donde tendría que estar, que es en el área, donde aprovecha sus virtudes. La recupera Jorge, que se la entrega a La Iglesia, que también está muy caída banda. Sigue conduciendo Ale, se la tiene que entregar a Jorge, el balón que puede buscar el centro, el lateral. Menos mal que se anticipó Aza, porque ese balón iba con mucho peligro. Saque de esquina. El centro al segundo palo, no remata nadie. Una pena. Una pena. Ese testarazo no iba bien dirigido de Antonio. Se fue muy desviado directamente fuera sin causar ningún peligro. Sacará el Mérida de puerta. Y recordamos que mañana también tenemos partido. Mañana juega el filial, el Extremadura B, contra la agrupación deportiva Yerenense, aquí a las 6 en el Campo Hito. Así que os esperamos mañana.
Una Extremadura que después de la derrota 1-0 frente al Calamonte tiene que conseguir puntos como sea para intentar escaparse de esa zona baja a la que cada vez se están acercando más equipos, entre ellos el conjunto azulgrana. Ojo, el pase filtrado puede ser bueno, tiene que anticiparse Sumana, que protege bien con el cuerpo. En ese tipo de duelo es muy difícil que Pablo Hidalgo le gane. Sacará Diego de puerta. Se prepara Diego Guisado en perdón, el cancerbero del Extremadura para sacar la pelota. El balón que va directamente al círculo central para que la pelee nadie. Se anticipó el dorsal número 6 del Mérida, Miguel, que despejó de cabeza, igual que hace ahora Alex Iglesias. La pelota que la recupera el propio Miguel, retrasa el cuero del Mérida, aunque rápidamente buscan el balón en largo para Pablo Rodríguez, que la pincha, se gira entre dos jugadores, tiene que protegerla, tiene que retrasar ese cuero, el despeje de un jugador del Mérida que se va envenenando. Ojo, porque la puede controlar Cristo, la pincha dentro del área con mucha clase. Le encima Jorge, sigue Cristo, que tira la bicicleta, y Jorge que se tira bien al suelo. Ese balón que estuvo a punto de dejarnos con la gana de ver un saque de esquina, pero al final rebotó en el banderín de córner y se fue a través de la línea de fondo. Sacará el Mérida el banderín de córner. El balón colgado al primer palo, despeja bien la defensa del Extremadura y los jugadores del Mérida que lo dejan salir directamente a saque de banda. Tendrá otra ocasión el Mérida, que sí es cierto que tendrá que elaborar más la jugada para llegar a área. Es que digo, a ver si es que se iba a estar escuchando el micro alámbrico, se iba a escuchar a ti hablar. El micro inalámbrico, vale. La cuelga el Mérida, despeja el Extremadura, tiene que pelear Álvaro, que está entre dos defensas, la pincha, la protege, se gira, la quería entregar para Jorge. Yo creo que ahí podría haber estado más avispado, pero aún así recupera la pelota el Mérida, la tiene Cristo. El pase interior para Pablo Hidalgo, el balón en largo, puede ser peligroso la carrera, el centro tiene que despejar Manu Lozano. Saque de banda para el Mérida. Se gira Raúl, pierde la pelota, la recupera el Extremadura. De momento no hemos tenido ninguna ocasión, estamos ya en el minuto 15, ya ha pasado el primer cuarto de hora de este mini derby. La tiene el Extremadura en banda izquierda, el toque para Antonio es bueno. Quería librarse del lateral derecho del conjunto meritense, que estuvo a punto de recuperar la pelota, pero fue el último en tocarla. Sacará el Extremadura de banda. Una Extremadura que tiene solo a 4 hombres disponibles en el banquillo, como ya dije antes, a Antonio Barrera, a Marcos Navia, a Carrillo y a Andrés. No tienen ni para completar los 5 cambios. Antes eran 3, ahora son 5. Pero los minutos finales pueden pasar factura al conjunto almendralejense, como no estén en una buena situación en lo que se refiere al partido, ¿no? Es bastante probable que sean del Mérida, que tiene 7 suplentes, 3 más. El Extremadura poco a poco avanzando metros de saque de banda y saco porque me toca, pero sigue sin haber mucho juego, ¿no? Mucha pérdida en el centro del campo, como esta hora del Extremadura. El Mérida que quiere buscar la contra por banda izquierda, puede ser buena, podemos tener la primera del partido, la tiene Cristo. Ojo el disparo, Diego que la atrapa sin problemas. Primera ocasión del partido, sí es cierto que el disparo iba demasiado centrado
para causar peligro, no para poner en un aprieto al portero del Extremadura. Pero es la primera ocasión del partido y cayó de cuenta del Mérida. Balón en largo, otra vez se queda corto, la tiene que peinar Antonio, rebotó en Miguel, Ale que quería jugar con Antonio, se la lleva Ale, el balón puede ser bueno para Marín, tiene que anticiparse Aza, le puede quedar la pelota a Álvaro que la pincha, se gira, la intercepta la defensa del Mérida, pero el rechace le cae a Jorge, el balón a banda izquierda, el cambio de orientación fue bueno, pero en esa zona de la defensa el Mérida, una escoba, no está dejando que pase ningún balón, la pelota le llegó a Diego. Ahora es Juan Carlos Lozano que pone el balón en largo. Álvaro está fuera de juego, no puede pelearla. El que sí lo hace Jorge, que se la lleva para Marco Marín. El control orientado en largo, pero se la lleva. Y pitan mano del jugador del Extremadura. Se tocando el Extremadura, esta vez por banda derecha. Y ahí, de hecho, parece que falta sobre uno de los jugadores del Extremadura. Bueno, de momento un partido bastante... No, ha sido saque de banda. Ya hice yo, porque no me había parecido ver ningún contacto. De momento está siendo un partido bastante pausado, ¿no? La única ocasión la ha tenido Cristo desde fuera del área y tampoco ha sido muy peligroso como tal, ¿no? Aunque, ojo, porque este despeje puede ser... puede poner un aprieto a la Extremadura. El balón que prefieren dejarlo salir. El Mérida recupera la pelota y ya toca después del saque de banda Saza, que se prepara para el cambio de orientación. Al final no amaga ante Marín, pero la recupera el Extremadura y no ha habido falta. Conduce a Antonio que se frena, no tiene apoyo. El Mérida replegado bastante bien. El Extremadura está en un bloque bajo y le está costando mucho salir a las contras, aunque ahora parece que querían enlazar una jugada buena, una triangulación. No se entendieron los integrante del equipo almendralejense. El pase con el exterior de Cristo es bueno para Pablo Rodríguez, que la pelea se la puede llevar el delantero del Mérida. Al final Manu Lozano se hace con la pelota y la manda saque de banda. Como os he comentado antes, este partido es bastante importante para las aspiraciones de ambos equipos de cara a la clasificación. Ya os comenté que el Mérida quería arrebatarle esta cuarta plaza a un Extremadura que tiene solo un punto más que ellos, 37. Recordemos que el Diocesano en primero con 46. Aunque bueno, ojo al saque de esquina, al remate nada, sin peligro de Fabio. Segundo disparo a puerta, los dos del Mérida. Lo que iba comentando, el Diocesano es primero con 46 puntos y 19 partidos jugados. Lo lógico sin contar esta jornada sería tener 20. El Moralo es segundo con 42. La Cruz Villanovense es tercera con 39. El Extremadura cuarto, como ya he dicho, con 37. Un punto menos tiene el Mérida que quinto. Lo mismo que tiene el Don Bosco, que es sexto. Y luego ya Castuera, séptimo con 30. Cacereño, octavo con 29. Plasencia, novena con 27. Badajoz B, décimo con 26. El Mérida Augusta con 23, es décimo primera. Villafranca, décimo segunda con 20, con 19 puntos. Y décimo tercer clasificado es el Montijo, 17 puntos para el Jerez, 14º, y para el Coria, 15º. Un Coria que le ganó 2-0 al Extremadura en la jornada pasada. Y los dos últimos clasificados, el Olivenza, 16º con 13 puntos, y el Valde Calzada con 12. La tiene Cristo. El balón de Cristo no es bueno, la recupera Juan Pons, le doblaba su mano, pero Juan Pons tiene que retrasar para Diego Guisado. La controla con pierna derecha, busca el balón en largo, pero la va a recuperar, se anticipa Félix, la pelota le cae a Miguel. Miguel busca el pase para Cristo, que ahora está en el centro del campo. Recupera la Extremadura. El pase es bueno, era Sumana que se la entregaba a la Iglesia. Abrió para Marcos Marín. Ojo la carrera al espacio porque puede ser buena. Prefiere intentar para Álvaro, que no lo consigue controlar. Le tenía bien cubierto el hueco el defensa. La recupera la Extremadura, que quiere seguir intentando buscar una forma de penetrar en la defensa meritense, que está muy bien plantada en una roca. No pasan por ahí ningún balón. Ahora es Juan Carlos Lozano, que había salido de posición. Quería buscar la jugada individual Juan Pons, que consigue un saque de banda.
Tiene su mano, el balón de banda puede ser bueno. El centro para Álvaro, se fue demasiado recto ese balón, no le llegó la pierna al delantero del Extremadura. La quiere despejar Jorge, la pelea con Cristo, se la lleva Jorge, no ha habido falta, le cae el dorsal número 2, el disparo defectuoso, el centro, el remate, ¡tacón! ¡Ojo la jugada! La que ha tenido el Extremadura, esta sí que sí, ha sido una ocasión muy peligrosa. Y ojo, porque el portero del Mérida se ha hecho daño. El remate de Pillo de delantero de área de Álvaro Asensio, que antes que bloqueó a Ale con la pierna. Luego Jorge en la segunda jugada tuvo a punto de conectar con Ale Iglesias, el dorsal número 4 del Extremadura, que no llegó a rematar. Y el balón que se fue por línea de fondo para que saque de puerta al Mérida. Esta sí que sí ha sido una buena ocasión, pero de momento el balón no quiere entrar, sigue el empate a 0. La toca Félix, el balón es bueno para Cristo. El 1 para 1 contra Jorge, sigue Cristo que va a buscar la diagonal, el disparo rechazado, que está a punto de salir, no consigue llegar. El lateral derecho del Extremadura, saque de esquina para un Mérida que está buscando mucho esas diagonales, tanto en banda derecha como en banda izquierda. Sí es cierto que en el costado zurdo del ataque le está saliendo más rentable. De momento por ahí han llegado 2 ocasiones. Ojo, el centro de Raúl puede ser bueno, aunque se va largo. Pablo Rodríguez que la controla, evita que se salga ante la presión de Manuel Lozano. El balón que se va a saque de esquina, aunque el central de Extremadura lo protesta. Sacará el Mérida. Bueno, nos comunican que los dorsales de Manuel y de Juan Carlos están intercambiados. Que Manuel es el 6 y Juan Carlos el 5. Gracias por avisar. ¡Ojo, el disparo! Por esto no hay que dejar de prestar atención, porque el Mérida ha podido marcar el primero. El balón dio en el larguero para suerte de Diego. Y la recupera de Extremadura. Esa ha sido falta clara sobre Ale Iglesias. No he conseguido ver quién ha sido el jugador que ha disparado, pero menudo cañonazo que se sacó el jugador del Mérida, Diego, que vio cómo el balón se le escapaba. Por suerte había ahí un larguero que evitó el gol. Y ahora mismo el Extremadura tiene una falta en campo contrario, que no está muy bien colocada para colgarla al área, pero sigue siendo una jugada a balón parado. Manu, el balón dentro del área, puede ser bueno el remate. ¡Gol, gol, 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 gol! Llegó el primero, dije que no era buena para colgarla al área. Se ve que estos chicos tienen ganas de callarme la boca. Llega el primero del Extremadura. El balón colgado por Manuel Lozano, la remató Álvaro, que ya tuvo una antes. Esta segunda no la iba a fallar. El Mérida perdonó, el Extremadura no iba a hacer lo mismo. El conjunto almendralejense que se adelanta en el marcador. Gol de Álvaro Asensio en el minuto 25 de encuentro. Extremadura 1, Mérida 0. Toca el Mérida, que ha visto que ha estado a punto de marcar el 1-0, a verse por detrás en el marcador. La toca ahora Javi en banda izquierda. Se abre Aza, quería anticiparse Jorge, que a punto está y de hecho comete falta. Se prepara Cristo para colgar la pelota. Está ahí era Marín haciendo tiempo. Si bien dije que no habíamos tenido muchas ocasiones, parece que en los últimos minutos se está revolucionando el partido. Ya hemos visto un gol y ojo, porque aquí puede haber otra jugada. El centro es peligroso, pero demasiado potente y demasiado efecto le imprimió Cristo a esa pelota. La atrapó sin problemas Diego. Toca el Extremadura, es Manuel Lozano. Balón en largo. La quiere pelear Marín. Se queja de la falta y de hecho el colegiado la pita. Y el jugador del Mérida, que ha salido peor parado, aunque parece que se va a levantar, era Aza. Pero ese tipo de caídas son muy malas,
Y como nos recordamos que os podéis suscribir aquí a nuestro canal de YouTube Extremo Fútbol, le deis ahí para abajo, clic en el botón de suscribirse, activáis la campanita, no, como digo siempre, corre a vuestra cuenta, pero si queréis estar al día de todos los directos que hacemos, de todos los partidos, pues claro, siempre os va a venir bien. También tenemos Twitter, aunque luego sigo contando, porque puede venir el segundo, despeja el Mérida, la pelota cae, Ale Iglesias, la volea, rebota en un jugador. Saque de puerta para el Mérida. Lo que iba comentando, podéis suscribir aquí en YouTube Extremo Fútbol, en Instagram y en Twitter Extremo Fútbol RD, también en Facebook, en Twitch, en TikTok también. Nos llamamos Extremo Fútbol, aunque sí es cierto que tenemos que subir más contenido en esas dos últimas plataformas. Son muchas redes sociales en las que os podéis suscribir, pero con que os suscribáis aquí en YouTube, si tenéis que elegir una, elegid esta, que al fin y al cabo es la que le damos más contenido y la que nos sale más rentable a nosotros, ¿no?, al final del día. Así que, como digo siempre, un clic al año no hace daño. La tiene Quique. El balón largo buscando a Cristo. Se va desviado. Sacará de puerta la Extremadura. Saca Diego de puerta el balón, que esta vez más va desviado, un poco escorado al lado izquierdo del terreno de juego. La pelota le cae a Sumana, que apenas ha tenido protagonismo. Tira el recorte, que viene salido de la presión. El lateral de la Extremadura, que inicia la carrera por banda izquierda. Quiere llegar a la línea de fondo y poner el centro, que despeja la defensa del Mérida, porque podía llegar el segundo. Saque de esquina para el Extremadura. El balón colgado al segundo palo. Está a punto de llegar Ale, que remató de cabeza. De hecho, la roba. Se gira dentro del área, frente de 4 jugadores del Mérida. La pisa, quiere sacar un saque de esquina y lo consigue. Será otra ocasión más a balón parado para el Extremadura, que quiere marcar el 2-0. Se prepara Juan Pons para colgarla dentro del área. El balón al segundo palo, no remata nadie, se va directamente a saque de banda. Balón para el Mérida. Ojo, porque recupera la pelota de Extremadura, le cae a Marín, abre banda izquierda. El pase filtrado es bueno para la Iglesia dentro del área, puede buscar el disparo. Estaba bien situado el central del Mérida, creo que era Fabián, aunque sigue a la Iglesia, que quiere tirar el recorte, se quiere librar de la presión. Sigue a la Iglesia, que no le pitan la falta, era de Aza, el centro, despeja la defensa otra vez más del conjunto meritense, que bien la dejó pasar Cristo, aunque la puede recuperar Extremadura y ha habido falta clara de Manu Lozano. Balón para el conjunto visitante. Toca Ale. El balón que va dirigido a las piernas de Fabio. La tiene ahora otra vez el cancerbero del Mérida, Ale. Toca con Javi. El balón de Javi al centro del campo para Miguel. Miguel buscaba el pase de cabeza para Pablo Rodríguez y recuperó la pelota de Extremadura. Ale Iglesias, que la pierde. Sacará de banda el Mérida. Miguel otra vez. Busca el balón en largo para Pablo. El Mérida, que se está quedando sin ideas, aunque va avanzando metros. Tiene otro saque de banda, pero lo vi yo más activo en los primeros 15 minutos. Parece que el gol les ha penalizado, obviamente, pero no solo en el marcador, sino a la hora de crear juego. Una Extremadura que obviamente se está encerrando más atrás y está defendiendo mejor, no está saliendo tanto al ataque, pero parece que el conjunto meritense le está costando llegar a 3 cuartos de campo. Le está costando tener un pase como este
Ahora al lado desaprovechó Cristo, la recuperó Jorge, que rápidamente se la quería entregar a Antonio. Ojo, el balón puede ser bueno para Cristo, tiene que anticiparse Juan Carlos. Despeja el Mérida otra vez, el Extremadura, que también hace lo mismo. Era Antonio, que quería jugar de cabeza para Álvaro Asensio. Otro despeje más, mucho está viendo. A ver quién para el balón. Pues nada, otro despeje. El balón que se debe estar mareando, tanto botar y tanto botar. Quiere estar en el suelo, quiere circular, quiere que le usen para hacer cañitos como ese. Aunque despeja el Mérida, la pelota le cae a su mana. La triangulación del Extremadura es buena. El colegiado que le deja seguir, da la ley de la ventaja, la entrega para Marín en banda derecha. Sigue Marín, que quiere tirar el caño. Se la leyó bien ahí hacia retrasa el Mérida. Toca Javi. El pase interior para Miguel. Miguel, que busca el pase para Raúl. Está abierto Cristo en banda izquierda y lo ve. Cristo, que se posiciona, quería tirar la diagonal, pero al final tiene que buscar el pase retrasado para que el Mérida toque en el centro del campo. Miguel, que abre a banda derecha para Pablo Hidalgo. Pablo Hidalgo, que se apoya en Torres. Torres juega con Quique. Quique tiene que retrasar para Javi. La sigue tocando el central del Mérida, que amaga con el disparo. Fue una entrega para Cristo. ¡Oh! A punto de buscar la escuadra. Eso sí ha sido una ocasión de peligro. El Mérida, que ya había tenido 2 disparos, pero muy centrados. Ese sí va con más veneno. Sacará el Extremadura de puerta. Balón en largo del Extremadura, a punto de pinchar la mar con Marín. El balón que se salió por línea lateral. Sacará el Mérida. Sacará de bandaza. Que quería jugar con Pablo Rodríguez. Se la lleva Cristo, que está acaparando el ataque del Mérida. La toca ahora Raúl, que quiere abrir a banda derecha. Se anticipó su mano porque la carrera de Pablo Hidalgo tenía mucho peligro. Ahora se la puede llevar a Álvaro, que sí, abre a banda izquierda para Juan Pons. Juan Pons se la entrega otra vez a su compañera Álvaro Asensio. La controla de pecho, el 10 del Extremadura, que sigue tocando por banda izquierda. Ojo, porque se le puede llevar Torres. Al final no tiene que despejar Fabio. El balón que no sale, a punto de dar al Linier. Y sí, dice el asistente que sí atravesó la línea lateral. Sacará de banda el conjunto azulgrana. Minuto 34 de partido para lo que se acaben de conectar. Extremadura 1, Mérida 0. Marcó el 1-0 Álvaro Asensio. Tras una jugada, balón parado a centro de Manu Lozano en el minuto 27. Otro balón de banda para el Extremadura. Recupera la pelota el Mérida, era Raúl, que quería jugar con Torres. El balón rebota en el jugador del Mérida y le cae a Alex Iglesias, aunque ahora se hace con la pelota el conjunto emeritense. Cristo la pide en banda derecha, izquierda, perdón, se la entregan, encimado por Jorge. Puede buscar otra vez la diagonal y el disparo al palo largo se va muy desviado. Tiene que afinar un poco la puntería y Cristo ya ha tenido 3 ocasiones. Una se ha ido muy centrada y las otras 2 muy desviadas. No está consiguiendo encontrar el punto exacto donde colocarla. Para suerte del Extremadura. Otro balón de puerta, otra ocasión desaprovechada. Sacará Diego Guisado, que se la entregó a Manu Lozano. El balón en largo del central, que ya tiene una asistencia. Le cae el rechazo a Antonio en esa banda, que la derecha la dejó salir. Sacará el Extremadura. Será Jorge quien reanude el juego. Se ofrece a la Iglesia. Al final no, se la puede entregar a Álvaro, que la quiere bajar. La recupera Aza, manda el balón en largo para la carrera de Pablo Rodríguez. Ese balón que se fue directamente a saque de banda. Balón para la Extremadura. Mérida, que obviamente aquí no tenemos gráfico de posesión, pero que el de los últimos minutos tiene que ser con una diferencia bastante abultada a favor de Extremadura. Sí es cierto que el conjunto azulgrana se está defendiendo bien en bloque medio bajo, pero es que encima está teniendo la pelota, no está
el Mérida no está consiguiendo atacar, no está consiguiendo filtrar balones, no está consiguiendo llegar de 3/4 de campo, no está consiguiendo pasar de ahí. Está tocando en campo propio, mandando balones largos que son interceptados, si no es por la defensa, por el centro del campo de la Extremadura. Y ahí se queda en la jugada del conjunto visitante, ¿no? Si acaso la llegada de Crito por banda izquierda, que sí es cierto que entraña en peligro, pero no están terminando de finalizar y ni siquiera le sale al conjunto militense esos cambios de orientación. Aunque ahora parece que se la lleva Raúl, ahora sí puede haber peligro. Va a buscar el disparo, puso bien la pierna Alberto, se la lleva Torres en banda derecha, tira el recorte, se libra de su mano, quería mandar el balón interior para el propio Raúl. Sigue el dorsal 19 que se quería librar de su mana, pero recuperó el Extremadura, que recibe la falta. La había señalado el árbitro, también el asistente, los jugadores del Mérida que siguieron la jugada. Balón para el Extremadura. Creo que Jorge, el entrenador del Mérida, les va a dar una charla en el descanso, porque yo creo que esto no era lo que tenían planteado. Obviamente tú no vas a tener planteado que un partido en el que vayas perdiendo y estés encerrado atrás, pero no sé, yo creo que mínimo algún cambio, si no es de jugadores tácticos, tiene que haber. Ahora mismo están, no diría de meter defensa de 3, porque al fin y al cabo la superioridad por dentro en el área la tienen ganada, porque el de Extremadura tampoco está llegando mucho, va ganando porque han tenido una jugada aislada que han sabido aprovechar, pero los centros del área lo están despejando bien. Si acaso meter algún jugador más arriba, pero no sé, tiene que hacer algún cambio en Mérida, porque si el partido sigue así está más cerca el 2-0 que el empate. Amagaba con el pase Torres, ahora sí se la entrega, pero Aza, que estaba apostado en la otra banda. Aza jugaba de primera con Crito, el pase es bueno, pero se anticipa Jorge, que mete la pierna, se trata Villa, del árbitro dice que ha tocado el balón, que no ha sido falta, se la lleva Álvaro con el pecho, se gira y lo hizo muy bien el delantero de la Extremadura, se la entregó a Juan Pons. Tira el recorte, que bien se ha librado ahí Juan Pons, que va a llegar a la línea de fondo, puede poner el centro para Antonio, el remate. Llegó el segundo gol del Extremadura. La jugada de Álvaro, que se la entregó a Juan Pons, tira el recorte, se libró de Torres. Ya solo tenía que entregársela a Antonio, que estaba dentro del área con la caña preparada, esperando el remate. Ale, que la llegó a tocar, pero aún así no consiguió evitar que ese balón entrase en la portería. Extremadura 2, Mérida algo tiene que cambiar el conjunto meritense si quiere salir de esta 0. Y esto al que mejor le viene, aparte de la Extremadura, del Don Bosco, que recordemos que jugaba mañana a las 12:30 contra el Castuera. Si gana se colocaría quinto y el Mérida se colocaría sexto. Si es cierto que el Castuera está con 30, si gana el Castuera el Mérida se quedaría igual, pero a 3 puntos de solo sacándole 3 al Castuera, o sea que la sexta plaza no la va a perder, pero puede perder la quinta como el Don Bosco punto de mañana, si esto sigue así. Toca Cristo, el Extremadura, que se está defendiendo bastante bien en ese bloque medio bajo, no está consiguiendo que pasen balones. Aunque este sí ha pasado y puede tener mucho peligro el pase, puede ser bueno para Aza, pero Jorge está limpiando toda la jugada, está llevándose todos los balones en esa banda derecha, está teniendo un partido bastante sólido el lateral de Extremadura, y que también hay que decirlo. Álvaro, que se desentendió de la jugada, estuvo a punto de robarla, pero le hizo en la 13-14 el central, del Mérida, se la llevó Cristo, que se apoya en Raúl quiere abrir a banda derecha, ese balón que no sé qué buscaba. Eso habría sido mejor buscar una triangulación con Pablo, que estaba en la media luna. Sacará el Extremadura de puerta. Rápidamente la hace Diego, que se la entrega a Manu. El balón en largo, la quiere controlar Marín. Juega de primeras, al final no, el control era orientado, fue bastante bueno. La pelota le cae a Antonio, que ya ha marcado un gol. La entrega es para Álvaro a la Iglesia, se quejan de la falta, pero no hay nada. La controla Cristo, orientado, pero se anticipa otra vez Manu, que está recuperando también muchos balones, al igual que Jorge. El costado derecho de Extremadura está cuajando un partido soberbio, aunque ahora el extremo derecho, precisamente Marín, no pudo librarse de Aza porque recuperó la pelota el lateral del Mérida. Toca el conjunto meritense por medio de Fabio, que se la entregaba a Javi. El cambio de orientación la dejaba pasar
Pablo Hidalgo para que la controlase Torres. Sigue Pablo, ahora sí se la entrega a Torres. Está encimado por Juan Pons, lateral contra extremo. Veremos quién sale victorioso de este duelo. Se tira muy bien al suelo Pons, aunque será saque de esquina. Torres, que se ha quedado tendido en el suelo, se va a levantar sin problemas. Saque de esquina para el Mérida. A ver si el Mérida tiene aquí suerte. Llega el primero, el centro al punto de penalti. No remata nadie. Tiene que echarla de ahí, tiene que sacarla. Ojo, el remate se va muy desviado. Sí, es cierto que tenía que intentarlo Quique, pero yo creo que le dio con la parte que no quería de la bota. Le dio un efecto para el lado contrario, le dio para el exterior. Y si de por sí estaba buscando el palo largo, se va lo más cerca del balneín de córner que de la portería defendida por Diego. Balón para Extremadura, que sacará de puerta, viendo como todavía conserva esa diferencia de 2 goles a favor en el electrónico. Otra vez más, el balón en largo para Álvaro, que está ganando todo tipo de duelos. Retrasa para Marín, que busca la diagonal. Ojo, el Cañita a punto de salirle, pero puso bien el cuerpo ahí Javi. Despeja el Mérida, que quería buscar el balón en largo, pero se anticipó bien Manu. La pelota le cae a Pablo Hidalgo, que retrasa para Miguel. Otra vez Pablo. Tira el recorte, avanzando metro poco a poco, juega con Raúl, la pared buena, se la lleva Pablo, que se tratabilla, pero dice el colegiado que no hay falta, la pelota le cae a Torres, la banda derecha, tira el recorte, se libra de su mana, puede buscar el pase, Raúl otra vez, la triangulación, una pena, no se entendieron ahí, le falta ese último pase al Mérida, la tiene otra vez el conjunto meritense, que rápidamente recuperó la pelota, Sazo en banda izquierda, que amaga a componer el centro, pone bien la pierna Marín. Será saque de banda, pero el jugador del Mérida se ha quedado tendido en el terreno de juego. Aunque se levanta sin problemas. Yo creo que quería sacar la falta, pero si el colegiado no te la da, solo te queda otra que levantarte. Ojo, esa entrega que puede ser arriesgada, ese pase retrasado a punto de recuperar la Extremadura, pero la pelota le cayó a Quique, que jugó con Miguel, la tiene ahora Pablo Hidalgo, el pase que quería ir para el otro Pablo, para Rodríguez, para su tocayo, recuperó el conjunto meritense. Llegamos al minuto 44 de juego y sigue el 2-0 en el marcador. El Mérida cocinando la jugada, a fuego lento. El Extremadura rechazando los balones y mandándolos fuera, que es lo que tiene que hacer. No tiene que marcar, solamente tiene que evitar que le marquen. Y ojo, porque se la ha jugado ya en el despeje. Sigue teniendo la pelota el Mérida, se lo lleva Crito con un sombrerito, aunque la recupera el conjunto almendalejense. Otra vez más recupera, se hace con el cuero el Mérida, el conjunto blanquinegro. El balón filtrado bueno para el control de Pablo Rodríguez, que tira la ruleta marsellesa. Se queja de la falta el colegiado, que no la señala porque se la llevó Torres. La tiene ahora Pablo Hidalgo, puede buscar el centro al área para que remate Cristo en el segundo palo. Ese balón que salió despejado. Saque de esquina para el Mérida. La pondrá quien si no, el jugador que está teniendo toda la importancia en ataque del Mérida, Cristo, que la puede rasar el primer palo, otro córner más directamente. No se complica la vida la defensa del Extremadura. Sacará otra vez más desde el banderín de córner el Mérida. El balón otra vez más, el primer palo, el rechace que se va directamente fuera. Cuando el colegiado señala el final de la primera parte, el Extremadura que se va a los vestuarios con una cómoda ventaja de 2-0. Recordamos que marcaron Álvaro y Antonio para el conjunto azulgrana. No ha habido ninguna tarjeta, ningún cambio, solo esas dos jugadas importantes, esos dos goles del Extremadura. Nos vemos dentro de 15 minutos para el comienzo de la segunda parte. Adiós. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes.
Simon. I've been all around the globe trying to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Connect the dots straight to the start of intoxicating want. Lingering touch, these soft words whispered in the dark. Set my heart on fire.
para el comienzo de la segunda parte entre el Extremadura y el Mérida. Recordamos que el conjunto local, el Extremadura, va ganando 2-0 con goles de Álvaro en el minuto 25 y de Antonio en el 38. Ya adelanté yo en la primera parte que el Mérida tenía que hacer cambios y se preparan dos jugadores, dos suplentes del conjunto meritense para ingresar en el terreno de juego. Recuerdo que yo soy Juan José Galindo y me acompaña en esta retransmisión Francisco Isabel Galindo. Parece que uno de los jugadores se coloca en el lateral izquierdo y el otro en el extremo derecho. Uno de los ingresados es Iker con el 17. Aunque ahora la toca Torres. Es que se la entrega a Fabio. Balón en largo, puede ser peligroso para la carrera de Pablo Rodríguez. Tiene que poner el cuerpo Manu Lozano. El balón que se marcha. Saque de esquina, primera ocasión de peligro para el Mérida. Cuando no hemos llegado ni al minuto, ni en los primeros 30 segundos de esta segunda parte. Parece que el sustituido ha sido Pablo Hidalgo. Ojo, el centro, peligroso, nada. El remate se va desviado, sacará de puerta la Extremadura. Pues es el primer cambio ha sido Iker por Pablo Hidalgo. Y todo parece indicar que el otro sustituido ha sido Aza, Se ha colocado en banda izquierda, así que me va a ser más difícil ver el dorsal. Pero por la posición que ocupaba en el terreno de juego, yo juraría que el sustituido ha sido Aza. Le pega el balón Diego Guisado, esa pelota que se quedó corta. No se encuentra muy acertado hoy en los saques el cancerbero del Extremadura, aunque con más suerte el Extremadura sale de ahí, consigue sacar la pelota jugada y avanzar metros hasta colocarse en campo del Mérida. La tiene Álvaro que quería asociarse con Alberto, pero se anticipó bien el Mérida. Sumana que deja la pelota salir, sacará de banda el Extremadura. Y sí, parece que el otro cambio ha sido Aza. Pero queda ver quién ha sido el jugador que ha entrado en el terreno de juego, porque todavía no se ha girado, no le he podido ver el dorsal. Cuando lo vea, como digo siempre, pues os lo comentaré. Saca su mano de banda, la pelota que le vuelve a caer al lateral, la entrega defectuosa, la recupera Torres para el Mérida. La entrega para Cristo. Ahora sí va a tocar con banda izquierda. A ver si podemos ver el jugador que ha recién ingresado en el Mérida. Se gira, se pausa. Tiene que mandar una pelota retrasada para Miguel. El pase interior para Cristo. Sigue Miguel a punto de recuperarla. Juan Pons, que se hace con ella. Es Álvaro, que quería jugar atrás con Ale Iglesias. El pase de primera para Juan Pons. La pide Antonio, que le ha desdoblado al jugador de la Extremadura. Al final se la entrega. Sigue Antonio, que puede buscar el recorte. El pase dentro del área puede ser bueno para la línea de fondo. Fuera de juego. Fuera de juego de Juan Pons. Sí, es cierto que la jugada tenía mucho peligro, pero el asistente señaló que el jugador del Extremadura estaba en posición antirreglamentaria. Toca el Mérida, sale. Se la entrega a Fabio. Fabio que se tiene que apoyar, al final no, sigue Fabio avanzando metros, busca el pase interior, es bueno para Iker que entrega la pelota a banda izquierda. Ojo, el doble, el lateral puede ser peligroso, el centro tiene que poner el pie Manuel Lozano, perdón, para mandar el balón a saque de esquina. El Luis, el otro ingresador a Luis. Ojo al centro, que puede ser peligroso desde saque de esquina. Tiene que despejar el balón Sumana. El balón que se marchará, no se marchará a saque de banda, aunque parece que sí. Al final sí atravesó la línea lateral. Sacará el Mérida. Recordamos, en el descanso han entrado Luis e Iker y se han retirado Pablo Hidalgo y Aza. Sigue tocando el Mérida de Javi, que retrasa para Fabio. Está abierto Torres en banda derecha, pero no le ve su compañero, el central. La tiene Miguel, el balón en largo. Quería buscar a Pablo Rodríguez, pero recupera Extremadura en bloque bajo. El Mérida que sigue intentando generar peligro. Se han invertido ahora los roles. El que está
evitando todas las jugadas del contrario, el Extremadura, y el Mérida el que se ve incapaz de penetrar en el bloque del equipo contrario, aunque ahora parece que lo han conseguido. Despejó el Extremadura ese balón que todavía no sale. El Mérida que quiere seguir intentándolo, aunque Manu Lozano también despeja, manda el balón al aire, la controla la Iglesia. La protege el dorsal 4 del Extremadura. Tiene que entregársela a alguien, tiene que intentar algo, un saque de banda, lo que sea. Se la consiguió pasar a Manu Lozano, que manda el balón arriba. La peina Marco Marini, se la entrega a Álvaro, que viene ha salido el Extremadura. El cambio de orientación es bueno para Juan Pons. Puede iniciar la contra el conjunto azulgrana. Tiene que buscar el 1 para 1, el recorte, la bicicleta. Sigue buscando la carrera. El centro de línea de fondo. Se va desviado. Parecía más un disparo con centro. Dio directamente en el lateral de la red. Sacará a Ale de puerta. El Mérida tocando en su área, en el área propia. Fabio se apoya en Miguel. Miguel que está muy atrás. No sé si se habrán cambiado de posición, pero está muy atrás. Sigue avanzando metro Fabio. El pase que buscaba y que era el recién ingresado, pero despejó de Extremadura. El rechace le cayó a Javi. El balón es bueno para Pablo Rodríguez, aunque no consiguió controlarla, se la encontró más bien. Ojo el despeje del Mérida a punto de ponerse en un aprieto. Despeja ahora la Extremadura, es humana. Muchas pérdidas como esta, aunque sí es cierto que ahí lo hizo bien el lateral de la Extremadura, porque consiguió un saque de banda. Recordamos que ahora se está disputando el Extremadura Calahorra, como al igual que en su día con el partido del Lourdes. Si hay algún gol os avisaremos. El despeje del Mérida. Esto todavía le queda mucho. Vamos por el minuto 51. Será saque de banda para el conjunto meritense, que ya pone el balón en juego. Tiene Javi, buscaba el cambio de orientación, despejó su mano, estaba por ahí Iker para controlar la pelota, para seguir avanzando metros, para buscar alguna jugada de peligro y reducir la distancia en el marcador. Ese pasa al hueco, por ahí no va a llegar el Mérida, por ahí Juan Carlos y Manuel tienen el dominio del balón. Ojo con Manu porque ahora se ha equivocado. La tiene Miguel, Miguel retrasa para Javi. El pase interior es bueno, la quería controlar Cristo, pero se lleva de Extremadura, el rechazo cerca del propio Cristo. En la presión de Antonio consigue que la recupere Manuel, se la entrega a la Iglesia, que ahora banda izquierda para Juan Pons, que tiene la ventaja, puede iniciar la carrera, aunque prefiere frenarse. En el 1 para 1 sigue Juan, la diagonal no le salió. Recuperó el Mérida, el pase es de Ale para Iker, que está a punto de perderla, tiene que apoyarse en Miguel. En Torres no, la recuperó el Extremadura, tiene Juan Pons, tira el recorte, la puede disparar, al final no, se la entrega, no ha habido penalti, el disparo rebota. La jugada trastabillada, tanto por parte del Mérida como por parte del Extremadura, que ha podido tener, ha tenido de hecho el 3-0, la ha desaprovechado, pero esta clase de errores, al fin y al cabo, puedes lamentarlo, pero yendo a 2-0 es muy difícil que te acabes arrepintiendo. La salva ahí, que el balón estuvo a punto de salir, el que no la puede salvar es Sumana, que ve cómo el balón salió por banda para que sacase el Mérida. Fue Torres quien se la entregó a Fabio. Fabio abre para Luis. Luis que busca la carrera por dentro. El pase de primeras para el dorsal 19 para Raúl. El Mérida sigue tocando, también en banda derecha, la tiene Torres. El centro de primera puede ser bueno. ¡El disparo! El balón que se fue desviado. Hizo el balón un efecto óptico, parecía que era gol desde aquí, pero ese balón no entró. Ese balón dio en el lateral de las mallas. Otra gran jugada para el Mérida, que prepara su tercer cambio. Sigue el 2-0 en el marcador. Se retira con el dorsal número 8, Quique. Recordamos, minuto 54 de encuentro. Y entra en su lugar con el número 4, Dani.
El balón en largo de Diego. Veremos si encuentra a alguien. Al final no. Despejó el Mérida, que en este último minuto está más vivo, está más avispado. Ojo, porque se la podía llevar Iker a punto de hacerle falta a Diego. Pero le leyó bien las intenciones. El cáncer verde del Extremadura, que atrapó la pelota sin problemas. Saca a Diego rápidamente, la quiere pinchar a Antonio. El rechace que le va a caer a Juan Pons, que la controla con esa de pierna izquierda. Sigue Juan, que tiene que retrasar su posición, aunque al final se la acaba llevando Torres. Incluso la peleaba Juan desde el suelo, pero no consiguió recuperarla. Sigue Torres en la carrera por dentro. El pase filtrado puede ser bueno. Era Pablo Rodríguez que se quería entregársela a Cristo. La tiene Iker, el disparo con la zurda. Despeja la defensa de Extremadura. El rechace cae a la Iglesia, que manda el balón directamente arriba para que la peine Álvaro Asensio. Se la puede llevar Álvaro y pitan falta sobre el delantero del Extremadura. Y ojo porque ha marcado el Calahorra. Ha marcado Mario Gómez en el minuto 2. No ha sido muy buen inicio del Extremadura. La tiene Alberto. Alberto, que a punto está de evitar que salga esa pelota. Al final no lo consigue. Sacará el Mérida. La recupera Álvaro, aunque el balón no le dura mucho porque el control orientado era demasiado largo. El pase interior es bueno para el control orientado de Raúl. Sigue Raúl, que puede buscar el disparo. Al final no quería buscar el pase al hueco, a ese costado izquierdo. Recupera Torres, que atrapa el rechace. La pelota le cae a Iker, que está dejando muchos detalles de calidad en estos minutos de la segunda parte. La tiene ahora el dorsal número 5. La tenía Fabio, que quería buscar el cambio de orientación a banda izquierda. La controla Luis. Luis se tiene que apoyar en Cristo. Al final no, se la entrega a Miguel. Miguel para Fabio, no, busca el balón más largo a Torres a banda derecha. La controla con el pecho. Se anticipa ya la Iglesias. No era la Iglesia, perdón, era Juan Pons. Y el asistente que pita la falta. Ojo con esta ocasión del Mérida, que puede ser muy peligrosa. Ya ha tenido unas cuantas. Puede venir aquí el primero. Será Cristo quien golpee esa pelota. Balón parado. No está en una buena... Obviamente va a buscar el centro. No está en una posición para buscar el disparo. Y además es diestro, no es zurdo. El efecto lo pillaría para el palo largo. Y no creo que sea la mejor opción disparar desde ahí. El árbitro, que todavía colegiado, no da la señal para que se bote la pelota. Siguen pasando los segundos del crono. Estamos en el minuto 57. Suena el silbato. Ahora sí, se prepara Cristo. El balón colgado al punto de penalti. No remata nadie. El rechace que le va a caer al propio dorsal 10 del Mérida. La retrasa para Luis. Luis de primera con el exterior para que la pinche Raúl. Raúl, ojo el pase que puede ser bueno. Tiene que poner el pie Manu Lozano, que manda el balón a saque de banda. El Mérida, que está ganando la superioridad por dentro. Y el Extremadura, que está viendo cómo cada vez se acercan más y más al área. Tanto va el Cántaro a la fuente que se rompió. Ojo, el Mérida, que puede encontrar el primero. El centro que se va desviado, aunque la recupera Iker ante la presión de Juan Pons. Sigue Iker en el bandín de córner. ¿Qué ha pasado ahí? Sí, saque de esquina para el Mérida. Y va a haber cambio en el Extremadura. Minuto 58 de encuentro. Parece que Josema ha visto algo que no le gustaba, aunque parece que primero se va a botar ese saque de esquina, el centro colgado al punto de penalti. No remata nadie. El rechace, que no consigue atrapar nadie del Mérida. Tuvo que despejar la pelota al Asensio, a punto de recuperarla. Antonio, qué pena, se la lleva Luis en la conducción. El pase interior puede ser bueno. El rechace que lo tiene que pelear Antonio, porque estaba por ahí Raúl para llevarse la pelota. De hecho se la lleva, tiene que abrir a banda izquierda. Ese balón que salió por saque de banda para el Mérida. Y se va a producir un cambio también en el conjunto meritense. El primero se producirá en el conjunto azulgrana. A ver quién se retira. Parece que se acerca Álvaro. Efectivamente se retira Álvaro Asensio, dorsal número 9 en el minuto 59 de juego. Y ha entrado, sí, con el dorsal número 15 Andrés. Cambio para asegurar, ¿no? Al fin y al cabo, quita a tu 9, meta a un jugador más rápido en punta y más hombre atrás para proteger el resultado. Cambio lógico.
Los jugadores del Mérida que todavía no han ingresado. Veremos si ahora en este saque de banda puede entrar en el terreno de juego. Si tiene que esperar a que el balón vuelva a salir, que parece que será eso. Hecho bajo Sema a darle órdenes a Manu Lozano. Y si va a ser ahora cuando ingrese el jugador del Mérida. Mira, se marcha el dorsal número... Parece que es Torres, ¿no? Sí, se marcha Torres con el 12. Y vemos que viene el jugador que ha entrado en el terreno de juego. Dorsal número 20, Rodri. Ojo, porque el Extremadura puede buscar el tercero. Tuvo que despejar la zaga del Mérida. La pelota le cae ahí, que era el balón largo de primera para que la pelee el dorsal número 9, Pablo Rodríguez, que sufrió la falta de los jugadores del Extremadura. Balón para el Mérida. Es así una mejor posición para buscar el disparo, aunque dudo mucho que lo haga, ¿no? Al fin y al cabo, una posición para centro, sobre todo siendo diestro como Cristo. Y llegó el segundo del Calahorra, minuto 14 va. El Extremadura perdiendo 2-0. Marcó Mario Gómez en el 2 y Jurre Basso en el 10. Se prepara Cristo, el dorsal número 10, para colgar la pelota al punto de penalti. Veremos si alguien es capaz de rematar. Ese remate no es bueno. El despeje de Manuel a punto de causar peligro, pero cogió el efecto justo para salir por saque de banda. Quien recoge la pelota, Siker, que al final parece que será quien saque de banda. No encuentra nada y al final se apoya en Raúl, que tira el sombrerito para librarse de su mana. Quiere tirar el caño para recuperar el Extremadura, que puede buscar la contra. Ese pasa al hueco, buscando a Marín. Una pena, era bueno, era lo que había que hacer, pero no estuvo acertado Alberto. Tiene que apretar ahí, como dicen desde la grada. Pero el Extremadura, que no presiona tanto, no se cansa, sabe que ahora mismo tiene la de ganar. Obviamente va ganando 2-0. La jugada del Mérida, la pincha ahí, que era a punto de cometer mano, pero sigue tocando el Mérida. Miguel en banda derecha, el pase filtrado puede ser bueno. Tiene que anticiparse Manu Lozano, la pelota le cae a Juan Carlos. Tiene que poner el pie para que Pablo no ponga el centro. El balón que salió por banda, pero sigue estando en dominio del Mérida. Saca rápidamente Miguel, la pelota le cae a Rodri, parece, sí, efectivamente, pero ahora recuperó su mana. Tira el autopasa y metió el cuerpo el jugador del Mérida. Y eso, falta clara de Raúl. No tarjeta, pero sí es cierto que a la siguiente lo mismo se la sacan. La falta del Extremadura, que la falta no la ha sacado bien, ¿no? Al fin y al cabo el Mérida la ha despejado y el balón ha acabado saliendo por detrás, incluso desde donde se sacó. Pero bueno. Sigue jugando el Extremadura por banda izquierda. Tiene que anticiparse Javi, tiene que entregársela a alguien, a Ala, a quien sea. O la recuperó Marco Marín. Ahora sí que sí, apretó el jugador de Extremadura, pero tuvo suerte con el rechazo el central del Mérida, que se lleva la pelota. Toca en una baldosa el conjunto meritense, muy arriesgado, pero consiguen salir de la presión, aunque no por mucho tiempo. Lo que sí salió es el balón por saque de banda, que sigue estando en dominio del conjunto blanquinegro, del conjunto visitante. Era Dani quien ponía en juego la pelota. Se la entregó a Javi. El balón en largo de Javi, buscando la carrera de Pablo Rodríguez. Le presiona a su mana. Ese balón va a la mano de Diego, que la atrapa sin problemas. Minuto 64, sigue el 2-0.
Balón en largo de Diego y no hay nadie. Ojo el rechace, caché la defensa del Mérida. Le queda Juan Pons, puede buscar el disparo raso. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Golazo de Juan Pons para poner el tercero. El rechace en la defensa del Mérida. No sé qué hizo ahí despejando el cuero. El balón que le cayó a Juan, que señala la grada. Y no iba a desaprovechar esa ocasión, estaba solo para pensar qué quería hacer. El balón raso a la cepa del poste y Ale no podía hacer nada. 3-0, ventaja de 3 goles para el Extremadura. Este partido, señoras y señores, que está prácticamente sentenciado. Toca el Mérida en el centro del campo. ¡Ojo, que se la lleva Marco! No era Marco Marín, era Antonio. El Extremadura, que cada vez está apretando más al Mérida. Esto que no sé si va a haber más goles, pero todo pinta que sí. El autopase de Iker, que tenía muy buenas intenciones, pero se anticipó bien ahí Juan Carlos. El balón que salió por banda. De hecho, será el propio Iker quien ponga el balón en juego. Se la entregó Miguel. Quería recuperarla Marín, no era Miguel, era Dani. Dani, que tiene que buscar apoyos. Otro balón en largo que no consigue llegar a su destinatario. La recupera Alberto. Alberto en el pase para Juan Pons, que ya ha marcado uno. Tira el autopase, que bien se fue ahí Juan. Puede poner el centro raso, sí, que parece que va a llegar a la línea de fondo. No, pone el centro. Uy, a punto de envenenarse y de llegar el cuarto, Ojo con el Extremadura, que se está animando. Efectivamente, no señalaba nuestra realizadora Isabel que iba a haber un cambio. Se retiraba con el dorsal número 8 Alberto. Y yo diría que es Carrillo, ¿no? Se ha retirado Alberto y ha entrado Carrillo. Dorsal número 8 por dorsal número 14. Sigue tocando el Mérida. Amagaban con el balón en largo Dani. Al final busca el pase filtrado para que controle Rodri. El pase para Iker, no para Pablo. Y el asistente que señalaba fuera de juego lo reclamaban desde la grada. Y así lo señaló el linier. Sacará de Extremadura. Y el marcador en Calahorra sigue 2-0 en contra del Extremadura, sin cambios desde el minuto 14. Sacará Diego. La peinada de Antonio es buena, le cae a Juan Pons. En banda izquierda puede buscar otra jugada. Y puso bien el cuerpo Dani. Y encima consiguió un saque de puerta. No tocar la pelota y mandarla. Saque de esquina. Balón para el Mérida. La tiene Miguel. Presionado. Tiene que jugar con Luis. Luis de primeras para Iker. Sigue Luis. Se desmarcaba el dorsal número 5. Era Fabio. Ojo, el pase al espacio puede ser bueno. La salida en falso de Diego. Tiene que retrasar. Corrigió bien el cancerbero del Extremadura, que bloqueó el disparo de Pablo Rodríguez. El rechace. La controla Juan con el pecho. Rebotó encima en Dani. Balón de banda para el Extremadura. El Mérida que de verdad no está teniendo nada de suerte, No está teniendo nada de suerte en las jugadas de ataque. Llevan 2 goles perfectamente que podría tener el Mérida y que no tiene. El balón de banda es humana, lo despeja Iker, quiere pelear la Extremadura, quiere recuperarla. Era Manu Lozano quien se hizo con la pelota. El cambio de orientación para Juan Pons es bueno. Veremos qué hace, la controla de cabeza, quería librarse de Dani y de hecho lo puede conseguir, aunque le echa el cuerpo el jugador del Mérida. Y de hecho no sé qué ha pitado, si córner o falta, si córner. Señaló el linier, el saque de esquina a favor de la Extremadura.
Estamos esperando a que llegue el balón. Bueno, mientras tanto, mientras llega el balón, puede llegar vuestra suscripción a nuestro canal, ¿no? Como digo siempre, un clic al año no hace daño y qué mejor que gastar ese clic en darle al botón rojo de suscribirse, ya activar la campanita, corre de vuestra cuenta, como digo siempre, pero al final si queréis estar al día os renta. Y me gusta ese porcentaje, ese 50-50, podía ser mejor pero me gusta. El balón colgado al segundo palo, el remate que es muy flojito, atrapa sin problema, sale. El balón que salió por banda sacará el Mérida. Y bueno, ya si os suscribís en YouTube, ya aprovecháis, os suscribís en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Twitch, en TikTok, ¿no? Ya sí lo petáis. En Twitter y en Instagram, Extremo Fútbol RT. Y luego en Twitch y en TikTok, Extremo Fútbol a secas, sin tilde ninguno de los 4. Tiene que despejar la Sumana. Al final fue un pase para Ale Iglesias, que se lleva la pelota. Ojo la contra del Extremadura. Un 5-3. Sigue Ale Iglesias, que tira el recorte. Puede llegar a la línea de fondo. Poner el centro con el exterior. Ese balón que salió. También lo señala el Linier. Saque de esquina para el Extremadura. Ahí en esa jugada se ha notado que Ale es diestro, ¿no? Un zurdo podía haber avanzado un poquito más y poner el centro. Alex quiso buscar el exterior y eso al final para un defensa es más fácil de interceptarlo. El centro de Juan Pons al punto de penalti, a ver si remata a alguien, al final no. Aunque la pelota le cayó a la Iglesia, que pone el centro de primera, rebotó en un jugador del Mérida. Aunque no se marchó, parecía que sí, esa ha sido falta clara. Se la ha llevado por delante, Cristo. No ha señalado, no ha dado nada, no ha enseñado ninguna tarjeta al colegiado, pero podía haberlo sido perfectamente, ¿eh? Aunque sí, va a hablar, obviamente. Le va a dar una advertencia. Pero parece que de momento no le va a enseñar la tarjeta. No, le dice que esta es la última, ¿eh? Le dice que acabe ya. Y ojo porque va a haber un cambio. Se retira Juan Pons, que ha hecho un partidazo. Se retira Juan Pons. Y entra Marcos Navio, parece, ¿no? Juraría que sí. Se retira, entra... No, al final Antonio Barrera, ojo el centro, que puede ser peligroso. ¡El remate! A punto de mandar el balón dentro de la malla y conseguir el cuarto Juan Carlos, pero puso bien los puños Ale. El centro es peligroso, era bueno de Andrés. La tiene que pinchar Iker, la baja con mucha clase. Sigue el 2 al 17 del Mérida, que tira el recorte. Deja 4 jugadores del Extremadura sentados, poniendo el cuerpo para librarse de Manuel Lozano. El balón filtrado y pitó el colegiado la falta, había que señalarla. Balón a favor del Mérida. Recordemos que Juan Pons se ha retirado del terreno de juego y le ha sustituido a Antonio Barrera, que de hecho era quien controlaba ahora la pelota. Se la entregó a Sumana, que va a tirar el autopase. Ese balón que tocó en última instancia en el propio Sumana. Sacará de banda el Mérida. Minuto 73 de encuentro. Para lo que hayáis conectado ahora, lo primero, os suscribáis. Lo segundo, han marcado para Extremadura Juan Pons en el 64, Álvaro en el 25 y Antonio en el 38. De cambio se han retirado Dani en el 54, Rodri en el 60 para el Mérida, Iker y Luis en el descanso. Y han ingresado... Perdón, me he hecho un lío. Han ingresado Dani, Iker, Rodri, Luis, que lo he dicho al revés. Y se han retirado ahora sí Pablo Hidalgo, Torres, Aza y Quique. Para Extremadura ingresaron Antonio Barrera en el 72, Carrillo en el 64 y André en el 59. Y se retiraron Juan Pons en el 72, en el 69 Alberto y en el 59 Álvaro Asensio. La pelota que va a estar
entre Marcos, entre Iker. Al final la ganó Marcos, Sumana de primera. El balón en largo. Ojo porque se le puede llevar a Marcos Marín. Ese balón en largo. Al final no era Andrés. Perdón, era Andrés. Y saque de banda para el Extremadura. Andrés que espera a sus compañeros. Será Antonio quien saque de banda. Y salen jugadores del vestuario porque ahora a las 6 juega el Juvenil B. Sacará Sumana. El balón colgado dentro del área. La peinada puede ser buena, pero por ahí no había nadie para remachar la pelota. La pelea Rodri. Se la puede llevar el balón para Pablo. Y ha habido falta. Ha habido falta sobre Rodri. Y tarjeta amarilla para Juan Carlos. Primera tarjeta del partido, que se dice de pronto para ser un Extremadura Mérida, aún siendo juveniles. Primera tarjeta del partido en el minuto 75. Me gusta cómo suena eso. Miguel, que prefiere jugar en raso, me acaba con el balón en largo. Ahora sí, pero un balón retrasado para Javi, que la controla con la pierna izquierda. Se la vuelve a entregar a Miguel, tocando en el centro del campo. El cambio de orientación, rasita para que controle Iker y inicie la conducción. El balón al hueco puede ser bueno para Fabio. Iba demasiado largo, aunque yo creo que podría haber hecho un poco más para alcanzar esa pelota. Sacará la Extremadura de puerta. El balón en largo, el cancerbero del Extremadura, lo despeja Rodri. La quiere pelear Pablo, pero se la lleva la Extremadura. La pincha Antonio, se la entrega a Marcos Marín, que ahora está en esa banda derecha. Sigue Marín, que quería librarse de dos jugadores. Uno era Luis, el otro era Miguel. Sigue Luis, que ahora sí se libra de tres. El balón para Pablo, que la controla de espaldas y consigue un saque de banda. La tiene Cristo que va a buscar, al final no, tira el amago, parecía que busca el cambio de orientación, le da el pase a Rodri, que busca el pase al hueco para Iker, se anticipa la defensa de Extremadura, la controla Antonio, sigue Antonio, tiene que tirar el recorte a punto de salirle, pero recupera la pelota, se la llevó el dorsal 12 del Extremadura. Busca el paso horizontal, ahora que la tiene es Manu Lozano, que abre a banda izquierda para Andrés, se la entrega otra vez a Antonio. Sigue avanzando metros, ahora tocando bien Extremadura, otra vez Andrés, banda izquierda, puede poner el centro, al final no, prefiere buscar la diagonal y el paso horizontal para que la controle Ale Iglesias, que busca ahora sí la diagonal, parece que va a disparar, dice ahí el balón centrado sin problemas, atrapa Ale. Extremadura presionando, Juan Marín a punto de recuperarle, de llevarse por delante a Javi, la tiene Luis. Tocando el Mérida, saliendo bien de la presión de la Extremadura. Ese balón es muy bueno para Raúl, que estaba solo en el centro del campo. No sé quién le marcaba, pero ha cometido un fallo. Ojo, el disparo que se va muy desviado. Se va muy desviado el Mérida, que se ha precipitado. Tenía a un jugador libre en la banda derecha, creo que era Pablo Rodríguez. Se precipitaron demasiado en buscar el disparo, sobre todo desde esa posición. Sacará Diego de puerta. Y el Calahorra Extremadura sigue 2-0. Esta vez en el minuto 32. Aquí vamos por el 78. A todo le quedan 12 más el descuento. Para lo que se acaban de conectar, 3-0. Va ganando el Extremadura. En un partido no dominado. Porque sí es cierto que una vez marca el primero, el partido se te hace cuesta abajo. Pero no sé, yo creo que el Mérida no ha jugado el partido que tenían pensado. Y las pocas ocasiones que han tenido la han fallado, la ha cortado bien el Extremadura, ¿no? Al fin y al cabo no te sirve nada hacerlo todo perfecto si el contrario también lo hace todo perfecto. Hablando del Extremadura, recuperó la pelota en el centro del campo, quiere iniciar la jugada de ataque, la controla Andrés.
En el centro del ataque la tiene Sumana. Sumana que quiere buscar el pase. No, sigue Sumana, tira el recorte. Puede buscar el disparo de Zahir. El balón dentro del área. Sigue Sumana que puede marcar un auténtico golazo. Sumana, el pase, una pena. Lo hizo todo y falló en lo último Sumana. A punto de marcar un auténtico golazo. Ahora viene la contra del Mérida. La tiene Iker. Iker que va a buscar el pase rasito para que la controle Miguel. Miguel que se retrasa, se frena, una pena porque había un compañero abierto en banda izquierda. Se la entrega Raúl. No, a Iker, perdón. La tiene Iker todavía. Que ya retrasa el Mérida. Vuelve a empezar. Balón directamente para Ale. La tiene Fabio. Se frena ante la presión de Antonio. Sigue Fabio. Tiene que buscar apoyo. Tiene que retrasar. Esta vez se la entrega a Dani. Dani. Que se la entrega a Javi. Se veía venir. Decía incluso antes que controlase. El balón, ojo la entrega, ¿qué es eso? ¿Qué ha sido ese pase? El balón le ha caído directamente a Antonio, que busca el disparo de Zahir, se vino, yo creo que es demasiado arriba. Quería buscar altura, pero le llega a salir. Y qué golazo hubiese sido, ¿no? Y va ganando 3-0, tampoco te puede permitir ese tipo de lujo. Además, Ale estaba adelantado, era un buen intento. No le conectó bien, pero ese balón... Ojo, porque ahora lo intenta el Mérida, ¿eh? Nada, atrapa a Diego sin problema. Llegamos ya al minuto 80. Sigue el 3-0. El balón en largo de Diego. Ojo que ha sido larguísimo, ¿eh? Fíjate si ha sido largo, que lo va a atrapar directamente Andrés. Vale, perdón. Y dice aquí neutralizadora de portería guarrería. Pues casi, Isabel, pues casi. La tiene Javi. Javi juega con Dani. No hay nadie presionando al central del Mérida, pero tampoco está avanzando mucho, ¿no? Aunque ahora sí busca un pase más vertical para Fabio, que rápidamente retrasa para Javi. El Mérida tanteando a la Extremadura, aunque ese tanteo de poco le va a servir ahora. La tiene Cristo, que está siendo el principal foco del ataque del Mérida. Y Diego, que no evita que salga. No sé qué intentó ahí. Yo creo que a lo mejor la tocaría algún jugador de la Extremadura, pero ha sido un saque de esquina. Y sigue el 2-0. ¡Ojo! Gol del Mérida, perdóname, no estaba mirando. Marca el conjunto meritenso. Quería decir que cada hora sigue dando 2-0 a Extremadura. Ha marcado el Mérida. Ha sido el dorsal número 9. Ha sido Pablo Rodríguez. En el córner, una pena. Pero eso no es un 3-1, ¿no? Al fin y al cabo. Te quedan todavía por marcar 2 goles. Y vamos por el 82. Ojo Sumana que sale de la presión. Se la entrega a Antonio. Sigue conduciendo el dorsal 12 de Extremadura. El pase con el exterior. Yo creo que tenía que haber buscado a Andrés, que le doblaba por banda izquierda. De hecho será el propio Andrés quien recoja la pelota y se la entrega a Sumana para que saque de banda el dorsal número 3. Sumana que juega con el pase interior para Antonio. La tiene ahora la Iglesia entre dos jugadores. La quiere recuperar, pero se hace de ella Raúl, que quería tirar el taconcito para librarse de Alex. Aunque se fue largo. Sacará el Extremadura de banda. Ojo ese pase que había visto muy bien Sumana. A Andrés el disparo que se va directamente arriba. Sacará el conjunto meritense. Tiene Javi. Javi juega con Dani. Está bien colocado para recibir la pelota Fabio, pero al final se la entregan otra vez a Javi. Balón en largo del central del Mérida para la carrera de Rodri. Ojo porque se la puede llevar Rodri. El disparo se va desviado. El disparo se va desviado, pero no deja de ser otra ocasión más. Sacará de Extremadura. Y se va a producir el último cambio en el Mérida. Entra con el dorsal número 2, Hugo. Y
Se ha retirado. Se lo han llamado porque no se había revisado la comprobación. Allá entra el dorsal número 2 del Mérida y todo parece indicar que se ha retirado Fabio. Ojo, porque puede recuperar la pelota de Extremadura. Al final no se la lleva el Mérida, el balón en el arco, que se va directamente a saque de banda. Saca su mano de banda, la puede peinar Antonio. Ahora tiene a la Iglesia que juega con su mana, tira el recorte, evita que salga, sigue su mana. Quería buscar el cañito, ese balón tocó en última instancia en el lateral de Extremadura. Saque de banda, será Hugo quien reanude el juego. No, poner a Fabio el sustituido, porque tiene ahora la pelota y se la entregó a Javi. Sigue Javi, el balón largo puede ser peligroso para la incorporación. Ojo, el control orientado muy bueno. ¡Qué buena anticipación de Diego! ¡Qué bien ha reaccionado ahí! El cancerbero de Extremadura luciendo unos grandes reflejos, tirándose abajo cuando parecía que llegaba el segundo del Mérida para ponerle chispa a estos minutos finales. Pero se anticipó el portero del Extremadura. Vamos por el minuto 85 y ojo porque a punto ha estado de robarla a Andrés, pero la atrapó Ale. Este partido que parece que no quiere deparar emociones en los minutos finales. La tiene Iker, encimado por su mana, tiene que retrasar Iker. No, sigue manteniendo la pelota él, Ojo, ese balón ha sido muy bueno. La tiene Raúl, parece que el que se ha retirado ha sido Cristo. Sigue Raúl, falta clara en el suelo, falta y tarjeta, eso va a ser tarjeta para Manuel, la primera para el jugador de Extremadura, la segunda para el conjunto azulgrana. Y ojo que se ha quedado Raúl tendido en el terreno de juego. Y efectivamente el jugador que se retiró por parte del Mérida era Cristo. Era Cristo y recordemos que ingresó Hugo con el dorsal número 2. Y ha marcado en el Extremadura, ojo, ha marcado en el 39 David Mosquera. Parece que Raúl se ha hecho daño, Ojo, porque se prepara el Mérida para botar la falta. Está muy centrada. Eso tiene que ser disparo directo. Minuto 87 va perdiendo y tiene que disparar. Será que a mí me gusta mucho ese tipo de jugada, pero es el momento perfecto para meter un golazo de falta. Se prepara Dani, que botará la pelota ahora que no está Cristo. El golpeo es bueno, aunque se quedó corto. Puede iniciar la contra de Extremadura. Esto es un 3-4. El pase de Antonio es bueno para su mana. Tiene que pasar su mana. Al final no. Hace la guerra por sí solo. Sigue su mana, que puede llegar a la línea de fondo. Encimado por Hugo, que recupera bien la pelota. Se cegó ahí y ha sido balón de banda. Yo creo que su mana miró demasiado el balón y menos a sus compañeros. Ahí había un pase de primera muy bueno para Marín, pero no han dejado de tener la pelota y pueden seguir creando peligro, buscar el cuarto y sentenciar este partido que se está alargando demasiado. Aunque su mana después de esa carrera va a tener que coger aire, porque por mucho físico que tenga, una carrera de 50 metros cansa. Qué pena la entrega de Extremadura, aunque menos mal que estaba ahí Ale para recuperar. Ojo, el disparo de Manu que acaba jugada, la manda directamente a línea de fondo. Sacará Ale.
Ah, no, por lo visto nos dicen... Ha sido saque de esquina. Ha sido saque de esquina, ha salido rechazado el disparo. Pensaba que había sido puerta. Bueno, balón para Extremadura. La tiene a la Iglesia, que la va a colgar al primer palo o al punto de penalti. Al final no. Balón raso para Antonio. El control que se le va largo. Se anticipó bien Iker, que se quiere librar de Antonio. Se la entrega a Hugo. No era Hugo, era Miguel. El balón largo que se anticipa la Extremadura. La recupera Andrés. Tiene que apoyarse en Marín. Marín para Andrés otra vez. El Extremadura que sale de la presión del Mérida. Tocando en banda derecha. Quiere tirar el quiebre, el recorte, pero no le sale bien. El que sí le sale bien es a Luis. Que bien se tiró ahora ahí Marín para interceptar el pase. Aunque había falta previa sobre el jugador del Mérida, parece. Efectivamente, sacará Javi. Y Marín ahí muy pillo, bloqueándole el saque como diciendo: espérate, espérate, que llega el minuto 90, porque quedan 3 segundos y no saca, que al final sí ha sacado, porque ahora es cuando llegamos al minuto 90. A partir de ahora, lo que decida el árbitro, porque no sabemos cuánto tiempo se ha añadido. Y esto para nosotros un quebradero de cabeza, pero imaginaos para los jugadores que vayan perdiendo 3-2 y no saber cuánto tiempo queda de juego. Que eso se dice poco, pero... Me dice aquí Isabel que van perdiendo 3-1. Ya, hombre, estaba poniendo un ejemplo. Imaginaos que vais perdiendo por un gol y no sabéis cuánto tiempo queda. Eso no es plato de buen gusto para nadie. Será falta para el Mérida. Esta está más escorada, esta está mejor colocada para un centro, aunque vosotros sabéis que yo soy muy fan de los disparos lejanos. La colgará Dani. El balón al punto de penalti, tiene que rematar a alguien, al final no, despejó a la Iglesia. La pelota que le iba a caer a Hugo. Hugo se la cede otra vez a Dani. Colocado en ese costado izquierdo en esa banda izquierda. La puede recuperar el Extremadura, que se lleva la pelota a la Iglesia, que le manda el pase con el exterior a Antonio, que se la puede llevar. Ojo porque está ahí abierto. Sigue Antonio, puede buscar el pase, sigue el quiebre. Antonio, el pase dentro del área, el disparo. El rechace, nada. Balón que se va por la línea de fondo, saque de puerta. Estaba Jorge ahí colocado. Antonio, que se la entregó bien, aunque creo que tardó demasiado porque la defensa corrigió. La tiene el Mérida, que quiere buscar una última ocasión, aunque sea marcar el 3-2 y tener un tipo de esperanza. La tiene Luis en banda izquierda, se la cede a Iker, el control orientado en malo, despeja de Extremadura. Vuelta a empezar para el Mérida, Javi que la deja pasar para que la coja y la controla Ale. La controla de cabeza, se la cede a Dani. Dani, que no sabe si abrir para Hugo o jugar con Miguel, que al final es lo que hace. Ojo como buscaba y la falta Andrés, esa falta de jugador pillo. Sigue Raúl, el pase filtrado puede ser bueno, la incorporación de Luis, el centro. Ojo, el gol en propia. Gol en propia de la Extremadura. No sé si el Mérida empatará, pero desde luego van a estar cerquísima. O sea, una pena. Esa jugada ha sido muy mala suerte. Muy mala suerte, esos despejes, lo digo siempre, son muy peligrosos. Hagas lo que hagas, te puede pasar factura. Y de hecho creo que fue Carrillo quien se marcó en propia. Una pena. 3-2 para el Mérida, que se viene arriba, puede buscar el empate, sigue Raúl. El Extremadura que se tiene que defender como sea este partido, que nos va a deparar muchas emociones. La tiene Sumana, el Extremadura que quiere morir matando. Sigue en la conducción el lateral de Extremadura. Ahora sí ve a Antonio Barrera, que está botado en esa banda izquierda, encimado por Hugo. Antonio que tira el recorte a punto de caerse. Ojo, que cañito de Antonio, que delicatesen el disparo, atrapale. Qué delicatesen de Antonio, nos ha regalado el Mérida, que sigue, que están ya cansados, pero siguen corriendo. El balón que sale por línea lateral. Se para el juego y esperemos que no se pare el partido, porque esto al Mérida le vendría muy mal. A la Extremadura muy bien. Ojo, el balón en largo de Luis, la puede controlar Iker, tiene que despejar ahí muy bien Juan Carlos. La pelota le cae a Miguel de cabeza, juega otra vez con Iker. La controla, evita que se salga, tiene que presionar a Ale, que está ya reventado. Le cae el cuero a Dani. Dani que manda el balón rasito a banda derecha porque no hay nadie cubriendo. La tiene Miguel, que puede poner el centro al punto de penalti. El remate no llegó Pablo Rodríguez de milagro. No llegó Pablo Rodríguez, que ha tenido el empate en sus botas.
El Extremadura que sigue ganando. El Mérida que se va a lamentar de esto. El Mérida se va a lamentar de esto en el viaje de vuelta, que no es muy largo. Pero han tenido el empate en la punta de las botas. El árbitro que dice que Saquenale, que estaba atendiendo el terreno de juego buscando perder tiempo. Y el equipo B que está diciendo que yo quiero jugar ya, que yo también juego. Porque ya están a punto de dar las 6 de la tarde. Son las 5 las 6, perdón, menos 10. Y el árbitro que pita al final. Gana el Extremadura 3-2. El Mérida que ha estado a punto, a centímetros del empate. A punto de acabársele el partido al conjunto local, al conjunto almendralejense. Seguro que Josema tendrá un sabor agridulce esta victoria, pero ha sido una victoria contra el Mérida. Eso siempre sienta bien. 3-2, gana el Extremadura. Recordamos que marcaron Álvaro Asensio, Juan Pons y Antonio. Para el Mérida, Pablo Rodríguez, y se marcó un propio Carrillo en los últimos minutos para darle algo de chip a este encuentro. Yo soy Juan José Galindo, me han acompañado Isabel Galindo, nuestro compañero Francisco, que ha estado genial en las labores de cámara. Nos vemos mañana en el partido contra el Yerenense. Hasta la próxima. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own